Pensar en el futuro con Javier Regueira. Un podcast de CaixaBank Experience. CaixaBank Experience. Hoy en CaixaBank pensamos en el futuro. Bienvenidos a este nuevo capítulo, una iniciativa de CaixaBank Experience y plataforma editorial. Nuestro invitado de hoy, Javier Regueira, es doctor en marketing, empresario y conferenciante. Ha trabajado para multinacionales como Leo Burnett, Grey Advertising o BDF en IBEA. En el 2005 comenzó su andadura como empresario, primero en hostelería y más tarde en publicidad, sector donde actualmente dirige la agencia de contenidos Zone del grupo Mio Group. Imparte formación en la Universidad Pontificia de Comillas y en otras escuelas de negocio y es autor de varios libros sobre comunicación y emprendimiento. Hoy hablamos con Javier porque su último libro, Tiempo de Reconstruirte, es un análisis importante sobre cómo convertir una crisis en un trampolín profesional. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jordi? Muchas gracias. Es un placer estar contigo porque todas las personas que han conocido en la vida la miel y el amargor del éxito y el fracaso son personas más maduras, más sabias y nos conviene escucharlas. Entonces, tú que has transitado ya por el poema de Kipling, If, ese hermoso poema que todos debemos releer y leer, te preguntamos, Javier, con todo lo que tú sabes, cuéntanos, por favor, ¿qué pasó en el año 2008 en tu vida? ¿Y qué pasó, qué oportunidad te brindó el año 2008? Pues mira, arrancaría, Jordi, por realizar como una especie de advertencia sanitaria, como en las cajetillas de cigarrillos, ¿no? Diciendo que yo no soy coach ni pretendo serlo. Tú que eres un gran editor sabes que hay una gran burbuja de libros de autoayuda empresarial que parecen ensalzar el hecho de que cualquiera se pueda forrar y facturar 7 dígitos mágicamente en 30 días. Y bueno, mi andadura en estos ámbitos del desarrollo profesional o personal no va por ahí, ¿no? Yo me he limitado a contar mi experiencia personal de un gran batacazo desde la óptica como empresario y también desde la óptica del marketing, pues intentar extraer conclusiones, ¿no? Lo que sucedió es que yo soy una persona, creo que con un carácter forjado desde muy niño, también en base a la educación recibida y al hecho de tener un padre muy orientado al trabajo duro y a la consecución de resultados, pues una persona con un nivel de autoexigencia muy grande, ¿no? Con este bagaje es donde en 2005, como has dicho, inicio mi primera andadura empresarial, que era un negocio de hostelería. Un negocio de hostelería que, bueno, pues como todo negocio tiene su curva de crecimiento hasta que logras llegar a un punto de equilibrio y luego si tienes el tesón y esa pica de suerte necesaria, pues llegas a beneficios, ¿no? La realidad es que el negocio fue muy bien, el primer negocio fue muy bien hasta el punto de que ampliamos capital, montamos un segundo y un tercero. Pero es verdad que la crisis del 2008, y no le echo solo la culpa a la crisis, sino a muchos de los errores cometidos y que cuento y analizo en el libro, pues nos lleva a tener que cerrar 3 centros de trabajo, porque ya habríamos abierto 3 restaurantes, despedir a casi 30 personas y palmar pues cerca de $500.000 de euros, ¿no? Todo ello motivado fundamentalmente pues por esa autoexigencia que de algún modo me crispaba y me limitaba también a la hora de mantener una mente flexible, pivotar, adaptarme a las cambiantes circunstancias del mercado. En definitiva, que como moraleja de esta primera pregunta, yo lo que diría es que la culpa no fue tanto de la crisis o del contexto, sino que fue más bien mía y de la gente que me rodeaba dirigiéndole el negocio. Hay mucha sabiduría en las palabras que reconocen los errores propios y que nos ayudan a crecer, ¿no? Si las personas que nos están escuchando viesen este bosque de palabras que sale del contenido de tu libro, verían que aquellas palabras más grandes que más veces se repiten en tu libro, verían que está la palabra crisis, verían que está la palabra marca, reconstruirse, negocio, clientes, empresa, personas, actividad, pero hay algunas palabras muy importantes que están muy grandes en su presencia, como la palabra camino, siempre y vida. Y siento una enorme simpatía por aquellas personas, aquellas experiencias, aquel conocimiento que recoge las palabras camino, siempre y vida. Entonces, volvamos a tu libro. Cuando tu vida, tu proyecto, nos estás hablando a personas que escuchamos tu historia que nos puede inspirar.
Cuando nuestro proyecto se desmorona, ¿por dónde empezamos a reconstruir? Pues mira, esta es una pregunta muy importante que me encantaría quedar como un gurú diciendo que lo descubrí en una especie de iluminación a las puertas de Damasco cayéndome del caballo como San Pablo, ¿no? Pero que no fue para nada así, fue un descubrimiento intuitivo y yo creo que casi casual. Como te he descrito antes, yo soy una persona pues muy racional, con una carrera de marketing, publicidad a mis espaldas, muy orientado a lo cuantitativo, muy pragmático. Y sin embargo, una de las consecuencias del fracaso y del cierre de los restaurantes es que yo enfermo. Me diagnostican síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad que, bueno, aprovecho para decir que la tengo bastante superada, aunque permanece siempre ahí, pero bueno, yo hago deporte, me muevo mucho, soy una persona activa y afortunadamente he tenido la suerte de poderlo superar, ¿no? Pero en aquel momento me incapacitaba, ¿no? Una enfermedad que fundamentalmente es un latigazo de tu cuerpo, que está harto de sentirse exigido por tu cabeza, al final inevitablemente te lleva a hacerte muchas preguntas, ¿no? La primera de las cuales es si el trabajo debe ser el único motor de tu vida, hasta el punto de consumirte, porque el tener que cerrar los restaurantes no fue una consecuencia de trabajar poco, sino que el trabajar muchísimo, como siempre lo he hecho en mi vida, porque, insisto, es como fui programado, ¿no? Mi software indica que el esfuerzo conduce al éxito y eso es una gran mentira, eso es una gran falacia. Eso puede suceder en el colegio, en la universidad, tal vez en ciertos trabajos por cuenta ajena, pero cuando eres empresario el trabajo es necesario, pero seguramente no es suficiente, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues en un momento de gran dificultad económica, donde yo arranco mi siguiente etapa profesional en menos 500.000, como dije antes, donde por supuesto me he dislocado, me he separado del mundo profesional, no tengo ya headhunters a los que llamar, veo con gran dificultad, muy difícil que me vuelva a colgar una corbata y vaya a trabajar en el corto plazo en un puesto senior en una multinacional. Y en ese momento me doy cuenta que el mayor obstáculo que tengo ante mí es la falta de salud, ¿no? La falta de salud provocada por aquella acumulación de estrés y, como digo, de forma casi intuitiva, empiezo a darme cuenta que de estas tres esferas de la persona, ¿no? Insisto, no soy psicólogo, pero esto viene de haber leído muchísimos libros, el ser, el hacer y el tener, ¿no? Muchas veces nos vemos obnubilados, yo tengo amigos empresarios que han tenido un gran éxito económico y te ves obnubilado por el tener, ¿no? Que es un poco ese vértice del iceberg que ves fuera del agua y te olvidas que por debajo tiene que haber una persona equilibrada, que es el ser, y de ese equilibrio se deriva el poder ser productivo, que es el hacer, ¿no? Yo estaba obsesionado con el tener, de hecho monto un negocio, error, para poder lucrarme por el camino, olvidando que si no tienes un cierto equilibrio en el ser, es decir, si no estás enamorado de lo que haces, en el momento que los números no responden, te quedas sin gasolina, porque digamos que sigues o te quedas de alguna manera sin esa motivación que te ayude a compensar o a sobrellevar los momentos malos. O sea que, en definitiva, por donde yo recomendaría a cualquiera, y más a cualquiera que haya pasado por un momento malo reciente y esté necesitando recomponerse, yo le recomendaría comenzar por un análisis de sí mismo, por una introspección de sí mismo. Y bueno, hay un psicólogo de nombre casi impronunciable, Mihaly Csikszentmihalyi, que habla del estado de flujo, ¿no? Casi todos deberíamos ser capaces de identificar actividades con las que somos muy felices mientras las hacemos, ¿no? Por ahí está un poco el camino. En mi caso, creo que lo más fácil para que esto se entienda es aportar un ejemplo. En mi caso fue escribir. Es decir, yo soy un periodista o escritor frustrado, pues no tiré por ese camino de joven. Sí, afortunadamente he podido publicar 4 libros ya a una edad más mayor, pero yo me di cuenta que mi nivel de preocupación, de estrés y también esa fatiga poco a poco se iba diluyendo en la medida que yo iba leyendo, incluso me iba sintiendo útil empezando a escribir mis propias cosas, ¿no? Por lo tanto, el refugio para mí está claro que es el ser, no es obsesionarme con recuperar el capital perdido o demostrarme a mí mismo en 24, 48, 72 horas que valgo muchísimo, sino, oye, vamos a ir varios pasos más atrás y voy a intentar recuperar primero mi equilibrio y mi salud. Me gusta mucho escucharte porque me haces pensar en las palabras del gran escritor portugués Miguel Torga, quien decía que lo universal es lo particular sin fronteras. Y al escuchar tu caso, que es particular, pero como no tiene fronteras, pasa a ser universal, aquellas personas que nos estén escuchando podrán reconocer en sus vidas, directas o de conocidos,
un patrón que puede ayudarles o ayudar a personas a las que aprecian y admiran. Y por tanto, tú hablas con valentía y con voluntad de búsqueda y de exploración, de buscar soluciones. Y citas muy generosamente a un gran escritor que efectivamente es muy difícil pronunciar, Csikszentmihalyi, pero nada, oyentes, hay que ir a buscar a un buen librero y que os den el consejo de estos libros que son absolutamente maravillosos. Eliges bien los libros. Cito una frase más antes de la siguiente pregunta. Un gran escritor británico, Cliff S. Lewis, dijo: no tienes alma, tú eres alma, tienes un cuerpo. Fin de la cita. Como Javier, tú demuestras la madurez de haberte enfrentado a la dificultad, a la contrariedad, a la adversidad, a la frustración. Cuéntanos cómo has lidiado con la adversidad y la frustración. Ya nos has dado unas cuantas pistas. Danos un poquito de pistas más, por favor. Pues mira, efectivamente, como tú dices, tú le has llamado frustración. Yo a veces lo llevo un poco más allá y suelo decir que el gran enemigo es la mente. La mente es la gran maravilla que explica el desarrollo humano, pero al mismo tiempo es el causante de esa realidad paralela que nos atormenta. Y lo que a mí me atormentaba realmente no era la parte tangible del fracaso ni las pérdidas económicas, sino que era el estigma. Es que, como cuento en el libro, a mí me aterrorizaba, utilizo el verbo aterrorizar, entrar en el ascensor como un vecino porque sabía que me podía preguntar: oye, Javier, sé lo de los restaurantes y cómo estás, ¿no? Ese estigma, rumiado 200 veces en bucle cada día en mi cabeza, me hace llegar a la conclusión, y esto es una atribución causal, es un sesgo cognitivo, ¿no? Que como yo he fracasado, soy un fracasado. Como yo he fracasado, soy un inútil, ¿no? Y mientras te mantienes en ese bucle, en esa ruedecita del hámster, eres incapaz de decidir, eres incapaz de producir y, por supuesto, el ser flaquea y el hacer flaquea. Y si quieres llevar dinero a casa, como era mi caso, porque yo ya tenía 2 niñas pequeñitas y una esposa, pues cuando las bases son arenas movedizas, no puedes producir, ¿no? Para mí, la vía de comenzar a oxigenarme y a superar ese atasco, sobre todo emocional, fue el cuerpo. O sea, la cabeza no le puede decir a la cabeza: anímate, ¿no? Esta de aquí no le puede decir a esta de aquí: anímate. El secreto, en base a mi experiencia, esto no es empírico, es experiencial, en base a mi experiencia, la respuesta está en el cuerpo. Es decir, en reconciliarte, en mi caso os he hablado de la lectura, con aquellas actividades que te hacen sentir bien, y si luego, entiendo que de esto hablaremos más adelante, puedes además demostrar tu capacidad para dedicarte lucrativamente, entre comillas, a esas actividades, mejor que mejor. Pero la respuesta nunca está en la cabeza aquí es el enemigo, la respuesta está en intentar ignorar todo este proceso de flagelación que procede de la cabeza. Está claro que este podcast ayuda a la gente a pensar en el futuro, porque el futuro siempre contiene adversidad, no solo contiene miel. Y al escuchar la naturalidad con la que hablas de cómo has gestionado, digamos así, las vallas, los obstáculos, las adversidades, me haces pensar en aquella frase tan impresionante de C.J. Jung, que dice, cito: una persona entera es aquella que ha caminado con Dios y forcejeado con el diablo. Fin de la cita. Escuchándote aprendo cosas de cómo he gestionado en mi pasado también momentos de adversidad. Es cierto, volviendo a la adversidad, que los momentos difíciles se pueden convertir, por suerte, por fortuna, por fortaleza, por destino o por alquimia, en oportunidades en la vida y en los negocios. Y de ser así, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se reconocen esas oportunidades? Mira, lo primero, por aportar un estudio, más que un estudio, una corriente científica que subraya la validez de esta afirmación. Las crisis pueden ser verdaderos trampolines, ¿no? Yo creo que vuestros oyentes, la mayoría, habrán escuchado el término o leído el término resiliencia en muchas ocasiones, incluso muchos de ellos el término crecimiento postraumático, que procede de la psicología positiva, y hay 2 autores, Carl Jung y Tedeschi, americanos, que hablan de que han logrado demostrar, esto sí empíricamente, 2 científicos, que hablan de que entre un 55% y 2/3 de la población que atraviesa momentos verdaderamente difíciles, puntos de inflexión, estamos hablando de fallecimiento de un familiar cercano, de un divorcio, de un despido muy traumático, no solo lo superan, sino que, insisto, entre un 55 y un 66% son capaces, después de este periodo de catarsis, post-trauma,
a llegar a un balance, a un equilibrio, a un nivel, si quieres utilizar la palabra, de sabiduría superior al que tenían antes del trauma, ¿no? En el libro, por ejemplo, hablo de Julio Iglesias, que yo creo que muchos sabemos que era portero de fútbol, que llevaba una prometedorísima carrera como guardameta, además en el Real Madrid, y un accidente de coche que le podría llevar a haber terminado en una silla de ruedas, se convierte, porque le regalan una guitarra para aprender a tocar y así agilizar los dedos, pues gana el Festival de Benidorm y el resto de la historia nos lo conocemos, ¿no? Por lo tanto, como primera conclusión, que el libro se subtitule Cómo convertir una crisis en un trampolín profesional no es un clickbait, sino que es la conclusión de haber leído mucho sobre las transformaciones personales que suceden a los traumas, ¿no? En el momento en que tú no tienes nada que perder, en el momento que te has pegado, con perdón, una hostia descomunal, te planteas si a lo mejor hay cosas que estabas haciendo mal. Trasladando esto al negocio, vale, perfecto. Vamos a creer a Javier. Las crisis son oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades, no? Pues mira, si yo tuviera que condensar todo el aprendizaje de currar en marketing durante 30 años, yo en lugar de aquello de Think Big, que han preconizado tanto empresas como Apple, muchos autores, etcétera, yo diría todo lo contrario, Think Small. Solemos pensar, también incitados por libros, por autores muy grandilocuentes, que para montar un negocio rentablemente hay que invertir a lo bestia, ponerse a vender a lo bestia, dimensionar la empresa a lo bestia y así vas a obtener beneficios a lo bestia. Y resulta que si miramos el mercado, y hay un autor, Barry Schwartz, hay una célebre charla TED que lo cuenta magistralmente, que nos habla de la paradoja de la elección. Está todo inventado. Está todo inventado. Aproximadamente se calcula que un 80-90% de las referencias que hay en un hipermercado son gotas de agua que no se pueden diferenciar. Conclusión. Imposible tratar de ser los mejores, imposible tratar de montar lo más grande, lo más óptimo. Renta bastante más segmentar, como decimos los marketingianos, ¿no? Es decir, oye, voy a intentar identificar una necesidad muy concreta que a lo mejor mis competidores no estén abordando de la misma manera. Si tú tienes eso, incluso hay cálculos, si tienes 1000 fans digitales cuya necesidad concreta nadie ha logrado satisfacer del todo, pues a lo mejor solo con esos 1000 fans digitales, con esa pequeña comunidad de fans, ya eres capaz de arrancar. Me gusta muchísimo lo que dices y me haces pensar en aquella frase maravillosa de un gran poeta alemán, Rainer Maria Rilke, que decía algo así como que del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Y está muy bien observado lo que dices. Una pregunta más y una conclusión final. Las oportunidades vienen de mano de los talentos y esta es una palabra hermosísima. ¿Cómo localizarlos y sacarles provecho? Y además, ¿cómo aplicar ese talento, nosotros, los seres humanos, con mayor eficacia cuando el mar está revuelto? Por tanto, háblanos del talento y del mar revuelto, por favor, antes de la pregunta final. Pues mira, antes hablábamos del estado de flujo y qué bonito es identificar que hay una actividad que yo hago sin que me cueste. A mí me encanta hilar los puntos, leer varios libros, tomar notas y luego escribir un poco mi propia conclusión o mi propio relato. Con eso disfruto muchísimo, pero eso no me garantizaba poder dedicarme a vivir, bueno, parcialmente de los libros, pero también de la formación, como lo hago, o de la divulgación de las conferencias. Hay un ejercicio que es muy sencillito y que yo se lo recomiendo a la gente que nos esté escuchando, que sirve para contrastar si verdaderamente aquello que te gusta puede ser una fuente de ingresos o una futura profesión para ti, que se llama la ventana de Johari, ¿no? Se llama ventana de Johari por la sencilla razón de que los autores eran un tal John y un tal Harry, Joseph Luce y Harry Ingham, dos americanos. La herramienta, bueno, es muy visual y no procede profundizar en contarla ahora, pero se puede encontrar en internet, no solo en mi blog y en el libro, sino en un montón de fuentes, y consiste en contrastar tu propia identificación de tus talentos y tus capacidades con lo que opinan sobre ellas personas que te conocen muy bien. En la intersección de lo que tú crees que eres o que haces bien y lo que ven los demás estaría la realidad de aquello a lo que puedes dedicarte objetivamente. No obstante, yo pondría un añadido a esta reflexión que es el término picar piedra, ¿no? Hay otro libro que conocerás seguro, magnífico, que a mí al menos me ayudó mucho, que se llama Outliers, Malcolm Gladwell, que habla de las 10.000 horas, ¿no? Sí, los Beatles tenían mucho talento, pero es que la mayoría de la gente no sabe que antes de hacerse famosos en Liverpool, cuando ya les habían rechazado en Liverpool para tocar en directo muchas veces, fueron la banda residente de un local inmundo en el barrio de Sant Pauli, en Hamburgo. Que si hoy vamos a Sant Pauli se ha gentrificado y mola mogollón, pero por aquel entonces pues era un nido de delincuencia, drogadicción. Pues ellos estuvieron allí 2 años picando piedra y volvieron, al menos Paul McCartney
John Lennon, que eran los dos grandes talentos, ¿no? Pues volvieron a Liverpool con una capacidad y un virtuosismo que les allanó muchísimo las cosas en su carrera. Por lo tanto, 10.000 horas, que vienen a ser 5 años dedicándote full time a una actividad, o 20 años si le dedicas un par de horas diarias, parece mucho tiempo, pero probablemente no esté alejado esto que dice Malcolm Gladwell de lo que necesitas para ser considerado una referencia en tu sector. Y vuelvo un poco a la advertencia sanitaria del principio, ¿no? Sin picar piedra, difícilmente encuentras ese atajo a los ingresos mágicos, te haya esperado o no un batacazo previamente. Hay muchísima sabiduría en las cosas que dices y la gente que te busque te encontrará en tu página web javierregueira.com y en tu blog No Content, No Brand, No Content, No Brand. Podrán escuchar tus conferencias después de haberte descubierto en este podcast, donde es un placer hablar contigo. Lo único difícil en este podcast es pronunciar la palabra podcast. Una pregunta final para nuestros oyentes de CaixaBank Experience que quieren pensar en el futuro y por tanto son gente consciente que quiere aprender y escuchar historias reales. Como colofón de este espléndido rato charlando contigo, Javier, ¿qué frase deberían recordar todas aquellas personas que viven o han vivido una situación parecida a la tuya? Cuando alguien haya tenido un encontronazo, un batacazo, una caída, una dificultad grande, ¿qué frase, mantra, lema deberían tener? Pues para mí el secreto es trabajar con personas, estar dispuesto a abrirte a las personas. Y me explico. La conclusión, como hemos visto, más normal y por la que nadie debe sentirse culpable cuando tienes un fracaso de este tipo, es que el estigma te lleva a meterte en ese bucle de autoflagelación que lo primero que hace es aislarte, ¿no? Como te sientes mal, como te sientes frustrado y fracasado, te vas alejando cada vez más de las personas. Una persona, alguien que está alejado de las otras personas, es imposible que pueda producir, y menos producir rentablemente, ¿no? Porque cualquier actividad empresarial, si lo pensamos, cualquier actividad económica implica 1, comprar, 2, producir y 3, vender. Comprar es trabajar con proveedores, producir es trabajar con tus empleados, motivarles, inspirarles, liderarles, conseguir llevar a un buen puerto al equipo, y vender es convencer a clientes y satisfacer sus necesidades ofreciéndoles un servicio, ¿no? Por lo tanto, para comprar, para producir, para vender, hay que salir de ese bucle de autoflagelación. Hay que buscar esa inspiración en el contacto con el cuerpo, con el ser, y después de ese diagnóstico y después de esa exploración de lo que no solo nos gusta hacer, sino que vamos a ser capaces potencialmente de hacer bien, abrirnos a las personas, porque sin las personas ni siquiera un profesional autónomo puede llevar a cabo una actividad. Javier Regueira, qué placer escuchar al autor de Tiempo de Reconstruirte, cómo convertir una crisis en un trampolín profesional. Un libro que está lleno de algunas palabras maravillosas, algunas clave para la vida de una persona que quiera tener una vida completa. La palabra camino, la palabra siempre o la palabra vida. Javier, ha sido un placer y animo a los oyentes de este podcast a que te busquen, te encuentren y te sigan. Y CaixaBank Experience, una empresa que nos ayuda a pensar en el futuro. Javier, ha sido un placer estar contigo. Gracias. El placer es mío. Gracias, Jordi. Y en el próximo capítulo nos acompañará Amalia Guerrero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, que nos enseñará a gestionar con éxito la economía de nuestro hogar. Síguenos en las redes sociales de CaixaBank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.